Y yo recuerdo esos principios, esos primeros momentos en los que el equipo fundador se junta. Entonces estoy muy de acuerdo en que todos tienen que ser flexibles y muy compatibles. Entonces coges a alguien de negocio, coges a alguien de tecnología, coges a alguien de marketing y con eso juntas el primer equipo. Sobre todo, ¿por qué el equipo al principio, independientemente del negocio y de la idea? Porque esa montaña rusa a la que es la ilusión es que un día crees que todo va bien, esa ilusión te suele durar una horita porque luego vuelve a ir algo mal. Entonces, al final, que tengas un equipo muy compensado hace cuando uno flojea, otros le apoyan. Entonces, sobre todo en las primeras fases, en las que estás pegándote contra el mercado para lanzar algo nuevo, algo que la gente no conoce, la parte emocional es muy importante, ¿no? Entonces, si la gente está con intención de emprender, que se rodeen muy bien, que se apoyen en gente que ya lo ha hecho antes y a partir de ahí que se conviertan en un equipo que va madurando paso a paso. En vuestro caso, ahora que sois 25 o 20 y tantos, 25, sí. ¿qué perfiles tenéis en la compañía? Claro, ahora con 25 personas ya la cosa ha cambiado, porque ya sí que vas encontrando nichos concretos y tienes que ocupar una responsabilidad, ¿no? Pero cuando empezamos, empezó un perfil de tecnología, uno de operaciones y uno de ventas. Y a partir de ahí éramos 3 cofundadores y fuimos construyendo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues cuando una startup ya ha llegado a cierto volumen, crecer en ventas es importante, crecer en desarrollo y tecnología también es importante. Y a raíz de los temas de becas que dices, por ejemplo, que entiendo que es un poco el motivo de hoy, los perfiles de ventas y marketing están muy solicitados y los perfiles de tecnología y desarrollo también están muy solicitados. Supongo que cogiendo un poco lo que dice Mateo y Carmen, en los pros es que estás cerca. O sea, al final, hasta el último que entra está muy cerca de la dirección de la compañía, por lo cual lo ves. ¿Cuáles son las contras? Pues que también lo sufres, claro, evidentemente. Y que si no estás preparado para ser un perfil, que has utilizado la palabra resiliente, ¿no? Que se adapta, que es flexible, lo vas a pasar mal. Entonces, lo bueno es que el crecimiento va a ser así de rápido, lo malo, que el crecimiento va a ser así de rápido. Y si no te adaptas, ese va a ser el problema, claro. También, ¿no? Porque al final, menos pasos. Justo. Y con lo negativo, además de que hay muchos menos pasos, es que yo no, bueno, ya me corregís o me confirmáis, pero no todo el mundo está preparado para jugar con ese nivel de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que pasa por trabajar en una startup, al final salta de startup en startup. Pero la gente que pasa por una startup y no lo entiende, o no entiende las reglas del juego, la cultura, los valores, la agilidad, se vuelve a un corporate y se queda tranquilo. Yo, en mi caso, estoy trabajando como 10 años en diferentes multinacionales. Empecé con Triporate hace 4, había hecho otro proyecto anterior y yo creo que ya he entendido las reglas del juego y es muy poco probable que yo me vuelva un gran corporate, muy poco probable. Entonces, la gente que empiece con esto, que decida el camino que elige. Yo creo que engancha, ¿no? Al final es una adrenalina que engancha. Sí, yo creo que la actitud, ¿no? O sea, al final, si has pasado por una startup, ya todo es aprendible, ¿no? O sea, igual de esto no sabes, pero aprendes, pero la actitud que demuestras al enfrentarte a estos proyectos pequeños con ese nivel de estrés, por decirlo de alguna forma, son actitudes que una gran empresa valora. Entonces, toda la gente que se ha fogueado más o menos en una startup ya se le presupone ciertas actitudes o ciertas habilidades que son muy positivas en el mundo de la gran empresa. Y además, cada vez más empresas están copiando los modelos ágiles o los modelos Scrum que utilizan las startups, por lo cual aprender esas dinámicas o esas relaciones poco a poco irán calando en las empresas grandes. Con la idea y tal. Claro, pero nosotros, fíjate qué curioso, hoy escuchando Demiun, nosotros no nos conocíamos. O sea, los cofundadores de Triporate nos conocimos en un hackathon, en un evento de estos. Sí. Y a partir de ahí, pues congeniamos y nuestros roles han ido cambiando. O sea, yo empecé como director de operaciones, luego asumí las ventas y luego soy el CEO de la compañía. O sea, que significa que ya de forma de inicio los perfiles eran complementarios, no solo técnicamente, sino que teníamos muy buen feeling entre nosotros, lo cual ayuda, como os decía, a momentos de altibajos y arranca. Y luego a partir de ahí, pues nosotros lo primero que hicimos fue fichar un becario de SIC, que además luego os cuento la anécdota. Y luego, después de esto, cuando empezó a crecer, cogemos un financiero y a partir de ahí se fue construyendo una estructura hasta ahora que somos 25, ¿no? Pero es que el propio negocio ha ido cambiando. O sea, el Triporate V1 a lo que tenemos ahora, que estamos en la versión 3, digamos, son modelos de negocio totalmente diferentes. Y el equipo ha sido capaz de ir adaptándose. Incluso los propios cofundadores han sido suficientemente flexibles de ir encajando en diferentes espacios o diferentes carencias. ¿Habéis tenido muchas bajas? Joder, qué pregunta, ¿no? Después de un COVID. No, absolutamente. Hemos tenido algunas bajas. Me refiero del equipo, no, digamos... Que va. De hecho, nosotros ha habido rotaciones, pero porque hemos fichado mal. O sea, cuando tienes una cultura, que es importante que hablemos de esto, cuando tienes una cultura que es fuerte, que las relaciones entre unos y otros, que empieza a haber incluso el mismo lenguaje, las mismas bromas, rutinas con las cañas los jueves, esa cultura de empresa hace fuerte el proyecto. Entonces, cuando metes a alguien de fuera, tienes, uno, que encajar técnicamente y dos, que encajar en la cultura o en la lógica de la compañía. Entonces, nos hemos equivocado en ocasiones meter a alguien que muy rápidamente te das cuenta que no encaja, entonces ahí tienes que cortarlo rápido. Entonces, ¿ha habido bajas? Sí, pero han sido todas, te diría al 100% ha sido por mala decisión nuestra. Mala decisión a nivel de cultura. Sí. Cultura de startup y cultura de gran corporación.